Historias para llevar, un podcast de Envapro. Bienvenidos a un capítulo más de Historias para llevar, un podcast de Envapro, líder de packaging sostenible para restaurantes. Hoy tenemos aquí a Manuel Robledo, muchas gracias por venir. Gracias, Carlos, por la invitación. Tenemos aquí a uno de los tótems de la restauración organizada de nuestro país, fundador de Comes Group, ¿verdad? Que tiene dentro y de Cena. Que tiene dentro marcas como Lizarrán, Cantina Mariachi, ahora también Levadura Madre, Pomodoro, Don G, Casa García, no sé si me dejo alguno, los he dicho más o menos casi todos, que tiene ya ese grupo más de 500 establecimientos, entre 400 y 500 establecimientos y una facturación entre alrededor de 200 millones de euros. Sí, un poquito por encima, ¿no? Sí. Y bueno, es verdad que hace unos años saliste del grupo, ¿no? Lo que es de la gestión activa, desde luego, del grupo. No sé si de alguna forma sigues siendo accionista de Comes Group. Sí, yo estoy vinculado accionarialmente, pero ya de la gestión lo dejé precisamente por lo que estoy haciendo ahora, que era como necesidad vital. Eso es, el nuevo proyecto que es Five Stars Food Service, ¿no? Que quieres montar distintas verticales, ¿verdad? Tienes ya montada Kebab, que es una marca de kebabs. Creo que te vas a meter en el café de especialidad también. Ya me he metido. ¿Y qué otras verticales estáis barajando? Vamos a ver, eso es una reflexión, porque como el mundo en general y uno también evoluciona, pues ya la primera idea es hacer 5, ¿no? O trabajar en 5 proyectos. Y lo que creo que es mejor hacerlo primero uno, luego otro. Si da tiempo a los 5 serán huecos, hay, ¿no? Y entonces el del kebab, que digamos es el primero que me animó a hacer este proyecto, es porque yo tengo clarísimo de las 4 cosas que he aprendido a lo largo de la vida, es que las cadenas de Horeca, que se han hecho grandes, que han viajado, que funcionan, tienen un punto en común, que es que se come con la mano, en general, ¿vale? Entonces ahí tienes la pizza, de la hamburguesa, los bocadillos, los tacos, los pinchos también, los pinchos, ¿no? Todo eso. Y dentro de esa comida que se come con la mano, que puede viajar por el mundo, que es un poco la visión que yo he tenido siempre, porque he tenido la suerte de abrir locales en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Reino Unido, etcétera, etcétera, pues el kebab es una comida que yo ahora, como yo estoy metido muy dentro e investigo y tal, pues estoy ahí, estoy casi convencido, no hay datos, ¿no? Pero que es el bocadillo más vendido del mundo. Yo creo que por encima de la hamburguesa, por un motivo. Porque está en países, por ejemplo India, países que si suma, yo el otro día me puse a sumar los países donde más o menos tiene una presencia relevante el kebab, supone unos 4.000 millones de habitantes donde en esos países se consume. En la Tierra somos 8.000, o sea, como el 50% de la población lo tiene por ahí. No es que se lo coma, pero lo tiene por ahí, ¿no? Ya. Entonces, y la hamburguesa, por supuesto, es muy potente, pero la hamburguesa hay países donde no está, o está mucho menos que tal. Entonces, en España, que es en principio donde estamos y donde hacemos el desarrollo de esto, pues es curioso que ese concepto es el que yo creo que es el que queda por evolucionar. Llegó aquí, se ha instalado de una manera pues muy, muy antigua, que es muy artesanal, o sea, siguiendo un poco el modelo turco o libanés y eso de los shawarmas y tal, y es un tema complicado. Los que venimos de la cultura, vamos a llamar de Burger King, por hacerlo fácil, el norte es la seguridad alimentaria. O sea, tienes que hacer las cosas para que no ocurra nada malo, ¿no? Entonces es bastante discutible, que una carne que se está asando al aire durante horas y horas y horas, pues no sé yo si eso es lo más prudente. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido estar trabajando en silencio durante un año y pico hasta que hemos conseguido domar el bicho y convertirlo en algo escalable y muy rentable y muy adaptado a la cultura que hay hoy en día, que evoluciona mucho y seguirá evolucionando. Es decir, que la gente, el nivel de exigencia que tiene sobre los locales y tal es muy, muy grande. Entonces, si en España
somos 50 millones de personas, más 100 millones de turistas que nos visitan, muchos de los cuales vienen de países donde se come, como todos los países nórdicos, Alemania, Reino Unido, etcétera, pues parece que ahí era difícil de entender por qué no hay una cadena, cuando además el producto es un producto que está rico porque es carne asada, es carne de pollo, de ternera fundamentalmente, con muchos vegetales, o sea, se usa lechuga, tomate, cebolla, salsas bastante naturales y tal, se conforma como en un bocadillo, tiene menos calorías y menos grasa que la hamburguesa y que la pizza, y es económico, es decir, que puedes comerte un menú con patatas, la bebida y tal, por 8 pavos, es saciante. Y, digamos que se adecua casi a la dieta mediterránea, ¿no? Sí, depende de cómo lo prepares. Sí, es carne de pollo asada y carne de ternera asada, con especias y tal, y luego las especias pues tú le das más marcha o menos, ¿no? Y luego la salsa es una salsa que tiene una base de yogur, una base de tomate y luego vegetales. A partir de ahí, pues ya el mundo es libre. Innovaciones el mundo que es libre. Hacer, ¿no? Bueno, innovaciones sin volverte loco, pero es hacer, digamos, como yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo era niño iba al colegio, yo merendaba todos los días un bocadillo de pan con chocolate, que no había otro, no existía. Y ahora pues hay bocadillos afortunadamente de todo, las hamburguesas, pues empezó la hamburguesa tradicional, la de Alfredos y tal, ¿no? Cuando Alfredos Barbecue, que es el que lo trajo aquí, pues era una pieza de carne con lechuga, tomate, mostaza y tal. Y ahora por el ejemplo de Goico, cualquiera, la última hamburguesa de McDonald's que va con pepperoni y todo ese rollo, pues lo que es normal es que la comida evolucione. Sí. En la paella ha evolucionado, el gazpacho, la tortilla de patata, no te vamos a decir, etcétera. ¿Y esto por qué no? Pues bueno, pues en eso es en lo que estamos. ¿Qué estamos viendo? Que el resultado es óptimo, el target de clientes se ha abierto, pero hasta extremos inimaginables, de ver que puede haber una mesa con 2 o 3 señoras mayores de más de 60 años comiéndolo, porque es una comida que está rica, por supuesto, muchos jóvenes, muchos tal, y entonces pues hemos descubierto ahí un mundo que yo no me esperaba tanto, ¿vale? Y yo creo, pues ahora tenemos en la autopista para crecer. Este año yo creo que mínimo haremos entre 15 y 20. Vale, mínimo, porque ahora mismo tenéis 2 locales y 2 a punto de abrir, ¿no? Tenemos 2 operando y 2 con temas de licencia, que nos dejen abrir en este mes o el que viene. Los dolores de cabeza que dan siempre las licencias. Bueno, pero aquí, como digo yo, mientras estés vivo, no tengas cáncer de páncreas y tal, los problemillas estos del ayuntamiento va inherente al tema. Quiero preguntarte, por volver un poco al inicio de tu historia empresarial y vital, ¿no? He leído que tú empezaste en el mundo de los supermercados, ¿no? Así es. ¿Qué aprendizajes hiciste ahí que luego te has llevado a otros sitios donde has trabajado? Sí, yo he trabajado en 2 sectores que tienen el vínculo es la comida, ¿no? Que eran hipermercados y supermercados y cadenas de hostelería, que son absolutamente diferentes, absolutamente. Los supermercados y hipermercados, que yo tuve la suerte de trabajar en el hipermercado número 2, el segundo, no el número 2 en importancia, porque era el primero, sino el segundo hiper que se abrió en España, que era el Jumbo de la avenida Pío XII, que era una cosa como mítica y tal y que cual. Eso fue el embrión de lo que luego fue Continente y tal y que cual. Entonces ahí, en ese mundo que es el mundo del consumo salvaje, allí todo es salvaje. En un hipermercado todo las es salvaje. Cantidades, ¿no? Sí, todo es a lo bestia. Vives con el céntimo, todo es el estrés, la venta y tal, entonces te endureces como si hubieras sido mercenario. Sí, porque es una cosa despiadada. Entonces eso te curte mucho. Y sobre todo, a mí me tocó, cuando empecé a trabajar, enseguida se instaló la competencia que no había. Vino Continente, vino El Campo, vino Mercadona no existía, etcétera. Entonces ya se conforma hay un ecosistema complicado de volúmenes a lo bestia, ¿vale? Pero bueno, que yo en ese mundo me desenvolvía muy bien, como además yo fui la primera generación de universitarios que trabajó en eso, pues tuve una carrera como hiper rápida. Entonces luego también yo tuve la suerte, lo nombro siempre porque para mí mi vida no se entiende sin él, ¿no? Tuve la suerte de conocer
a una persona que se llamaba Luis Irisarri, que él vendía aceite y yo compraba aceite, para entendernos. Nos hicimos muy amigos, muy amigos, muy amigos. De muy amigos nos hicimos socios y hicimos una empresa. Le hicimos una noche cenando en un restaurante sin saber para qué. No le metimos todavía historia, pero sabíamos que nos gustaba hacer las cosas juntos, que éramos hipercomplementarios. Él vivía de una manera, yo de otra y tal, pero éramos como la fuerza de la naturaleza al cuadrado. Y entonces en esa época empezamos, que era cuando vinieron muchos grupos internacionales a instalarse en España, intermediamos muchas compraventas de cadenas. Fusiones y adquisiciones. Eso es, que eso, pues bueno, era un negocio como se ganaba mucho dinero y tal y que igual. Y unido a que yo también hice algunas operaciones con fondos de capital riesgo, muy jovencito y tal y que igual, con lo cual, bueno, ahí estamos muy confortables. Y un día, a mi socio Luis me llama. Nosotros nos veíamos poco, hablábamos mucho por teléfono y nos veíamos poco. Que le habían ofrecido una cadena de cafetería que se llamaba California, que era lo más casposo que había en la tierra. Yo le digo, Luis, vete a tomar por saco. ¿Qué coñazo que hacemos nosotros? Sí, nos estamos pasando bien, ganando pasta y tal. Y se puso tan pesado, que la compramos. Y esa fue tu primera incursión sí, en el mundo de la hostelería. En el año 94, una cosa así. Y bueno, pues como si hubiéramos cogido una cadena de guarderías de niños o de perros, ¿no? Una cosa rarísima. Pero nos pusimos a trabajar como éramos y somos muy trabajadores y tal, y honrados, pues de repente aquello lo levantamos. Era una ruina. O sea, estaba quebrada, ¿no? Cuando la compraste. Bueno, eso es en nuestra vida. El vivir en el mundo del desastre y tal. Y sí, ahora contaré. Y entonces, bueno, pues la hicimos crecer y nos vinimos arriba y en ese momento, en el año 2000, que estábamos Luis y yo en Sydney porque estamos en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, que nos había invitado Coca-Cola y tal y que igual, salió el paquete de los restaurantes de Continente, porque Continente y Prica se fusionaron, o sea, se creó el grupo Carrefour. Sí. Y del modelo dominante, pues aparte de los restaurantes, la dejaron. Entonces, bueno, como ese era nuestro mundo natural, hicimos una oferta de 5.000 millones de pesetas, que se dice pronto, que obviamente no teníamos, claro. Y nos dieron la operación. Como no teníamos el dinero, pues tuvimos que ir a buscarlo. Y lo encontramos, porque conocíamos gente y tal y que igual. Entonces, había un fondo que se llama CVC, que hoy 5.000 millones de pesetas, no euros, ¿cuánto sería? Pues, no me acuerdo, ya antes lo sabía, ahora lo di de 162 y era mucho dinero. Y en ese momento CVC estaba entrando en el accionariado de Cena, que Cena entonces era Burger King, Foster Hollywood y Pizza Hut. Entonces metimos lo nuestro, lo canjeamos por acciones y por puestos directivos. Luis era vicepresidente, yo director general. Y entonces lo compramos cañas y tapas, y cambiamos el de Pizza Hut a Domino's, y bueno, pues aquello era el mundo ya era como un yate de lujo. Allí íbamos todos, secretarias, despachos y tal, todo muy bien. Y en ese, sí, era una vida de confort, o sea, lo habíamos conseguido, ¿vale? Y eso era justo antes de los 2000, me imagino, ¿no? En el 2000. En los 2000. En el 2000, exactamente. Y ahí estuvimos 3 o 4 años. ¿Eso es Comes? O sea, no, es cuando eso es Cena. Comes o eso es justo antes de Eso Comes, es Cena, ¿no? Eso es Cena. Y entonces, cuando estábamos ahí, uno de los accionistas que estaba ahí nos planteó al Consejo de Cena que la posibilidad de comprar Resmond. Resmond, aquello no es que fuera un desastre, es que no había de un año que no hubo contabilidad. O sea, era meterte en... Que Resmond en ese momento tenía Cantina Mariachi y Lizarrán, ¿no? No, tenía Cantina Mariachi, tenía Rock and Ribs, tenía una de japoneses y una de japoneses se llamaba Sumo y el griego no me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Pero bueno, aquello era una ruina. Pero una ruina... totalmente endeudados, ¿no? Sí, pero no endeudados, que ya es un tema. Es que no sabes cuál era la deuda. Era un agujero. Entonces, pero bueno, como éramos así. Os quisisteis meter en ese lío, ¿no? Y nos metimos.
Es decir, Cena no lo hizo, con un buen criterio, entonces surgió la oportunidad porque no lo cogíamos Con buen criterio. Luis y yo. Y nos salimos de Cena para la aventura esa, que además, bueno, eso fue un follón. He leído como que teníais juicios todos los días, ¿no? Yo tenía todos los días. O sea, la empresa en ese momento, cuando entramos, estaban todos los franquiciados metidos en una asociación y no pagaban ninguno. Ni un royalty. El ingreso en la caja era cero. Lo cual vivíamos de nuestros ahorros. Todos los franquiciados en rebelión. El 100%, todos. Nos instalamos de ocupas, vamos a decir. Sí, y vamos a decirlo, no, vamos a decir, no. Nos metimos ahí como medio de ocupas en una nave que tenía Cena, que era donde teníamos ahí la producción de pastelería, hacíamos cosas y tal. Entonces ahí pedimos, lógicamente, permiso y nos dejaron, nos instalamos ahí. Luis y yo y una chica. Una persona que trabajó conmigo, y éramos los tres. Y era todos los días, cógete un avión, te vas a Barcelona, te enfrentas al juzgado de lo mercantil, al ¿no? juzgado, sí. Y perdíamos, claro, porque aquello era... ¿Pero por qué? Porque se había dejado de la mano de Dios a los franquiciados, ¿no? Sí. O sea, se les había abandonado. Y no se pagaba a nadie. Ya. Y entonces, bueno, pues a base de un esfuerzo de estos titánico, pues conseguimos reconducir la deuda, negociamos quitas y no sé cuántos y lo ordenamos. Y ya está. Entonces ya la empresa pues empezaba a tirar ya bien. Y yo me acuerdo además como anécdota que para la asociación pues nos metió un juicio y tal, y era el macrojuicio nuestro, ahí dependía la vida o la muerte. Entonces yo pregunté quién era el mejor abogado que había de franquicias. Vale. Y me llevaron a unos de Barcelona, se llama Manubens, y me planto allí a ver al socio, se llama Jordi Ruiz de Villa. Y nada, me presento, él sabía perfectamente la historia y tal, y le digo que si le interesaba hacerse cargo, y dijo que sí. Dije, solo tengo un problema, Jordi, un problema serio. No tenemos dinero para pagar, no tenemos dinero para pagar un abogado tan bueno y tal. Y él lo aceptó. Y entonces yo le dije, mira... A éxito, ¿no? Sí. Digo, si sale bien, yo te prometo dos cosas. El próximo hijo que tenga le voy a llamar Jordi. Y mientras yo viva, tú vas a ser mi abogado. Y tal y que igual. Bueno, total, ganamos el juicio, pero vamos, una cosa tremenda. Y eso pues nos dio también muchos pedales y todo esto. Y ahí arrancamos ya bien. Pues nada más arrancar ese verano, Luis tiene un accidente de buceo y se muere. Tu socio. Y se muere. Entonces, Luis tenía 4 niñas pequeñitas, pero muy pequeñas, muy pequeñas. Wow. Y Ana, la viuda, y para mí era la pérdida de mi amigo, mi socio, éramos 50-50 además. Tu mejor amigo, tu socio, tu... Y bueno, pues como la vida es así, pues chicos, yo lo siento mucho por él, porque se ha perdido esta parte. Y sus hijas, pues afortunadamente, pues han salido todas muy bien, trabajan en sitios súper chulos, en Inditex, no sé, tal, se han casado, tienen niños, y yo he seguido mi vida afortunadamente muy feliz y tal, y el que se ha perdido todo este viaje... La parte bonita, ¿no? Ha sido él. Ya está, pues bueno, pues yo lo siento mucho y me acuerdo de Luis todos los días, y le nombro siempre que puedo, y para mí es como si estuviera con nosotros. Y nada, y ya empezamos ahí, pum, 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 y en el año 7 compramos Lizarrán, vale, que era de un fondo que se llamaba Nazca. Y luego vino la crisis del 8, que era la de Lehman Brothers, que nos cogió a nosotros con una deuda muy, muy fuerte, lo cual, pues entre que yo venía de los hipermercados, más la deuda, más no sé qué, pues hemos estado siempre pintados de guerra. Y eso, por eso ahora es tan bonito lo que estoy haciendo, que ahora es partes de cero, vas al ritmo que quieres ir y tal. Y bueno, y luego ya entró un fondo con nosotros, se llama Oquendo, y vino la pandemia. ¿Vale? Que iba la cosa como muy bien. La pandemia, que me da mucha rabia ver que se ha olvidado. A ti seguramente no se me ha olvidado. No se me ha olvidado porque me pilló con 20 locales y tuve que cerrar. Y a nosotros cerrarlos y... Nos cerraron de un día para otro todos los locales, pero con la dificultad de que nadie sabía cuándo. Eso por un lado, y luego se te iba muriendo
la gente, a mí se me murieron amigos a punta pala. Yo tuve la suerte que el COVID lo cogí antes del COVID, o sea, antes de que se llamara COVID, yo estuve muy chungo. ¿En algún viaje o algo? No, lo cogí, pues yo me encontraba muy mal y respiraba muy mal y tal y que igual, pero como el COVID no era famoso, pues yo me lo curé normal, pero me inmunicé, afortunadamente. Elvira, por ejemplo, cogió el COVID en la parte alta del COVID, cuando están los hospitales reventados y tal, y yo creí que se iba al otro barrio. Tu mujer. Sí. Y aquello durísimo. Y era además cada comunidad autónoma, pues una legislación diferente, una visión diferente, no sé, bueno, algo tremendo, tremendo. Y como no sabías cuánto, o sea, no es lo mismo decir, oye, no tengo agua, pero si sé que voy a beber dentro de 3 horas, pues no me agobio. Pues pero cuando no sabes cuándo te van a dejar abrir... No bebo más agua en mi vida, yo qué sé, si no hay agua, ¿qué hago y tal? Entonces, bueno, preparamos el ese y había yo tenía, como conocía mucho el mundo de los fondos y tal, un fondo que se llama GED, y se lo planteé, la entrada en el capital para, digamos, reestructurar todo, ¿no? Reforzarnos y tal y que igual, y bueno, pues afortunadamente lo vieron, se conocía mucho con Oquendo y tal y que igual, y con la entrada de GD se condicionó a que metiéramos algo, ¿vale? Y compramos Pomodoro primero, en el momento justo en el mismo acto, y a los meses estuvimos mirando cosas para hacerlo grande y tal, y no había nada muy atractivo en precio, ¿no? Era todo, bueno, se le iba no voy a decir nombres, pero te pedían unas burradas por cosas que tenían 30 locales, pero barbaridades. Bueno, entonces apareció Levadura, que no es exactamente una cadena de Horeca, pero bueno, al final es una cadena, además como muy interesante, con los propietarios Moncho, Iñaki, gente muy maja y tal y que igual, y lo compramos, se integraron y tal. Pero a mí me dejó un poco tocado el tema del COVID en el sentido de que, oye, vi la fragilidad entre lo de Luis, que ya he contado, y la fragilidad de la vida. Entonces yo tenía ganas de hacer una serie de cosas y hablé con mis socios y planteé mi salida para dedicarme a hacer algo que además no compite directamente ni competirá nunca ni nada con mi empresa, con la empresa que yo hice, ¿no? Que, bueno, Resmond, no te he contado por qué Resmond se llama Comes, porque como veníamos de cena, pues era cena, comes. ¿No? Esa es la historia. Buena historia. La historia de eso. Bueno, y entonces a partir de ahí, pues yo me salgo y tenía dos y sigo teniendo 2 objetivos. Uno, ayudar a Elvira. Sí. Elvira tiene un proyecto muy atractivo, que es el del ECOC, o sea, de su empresa y las derivadas que tiene, y yo me sentía en deuda de echarle una mano, cosa que hago con su expansión y su crecimiento. Sí, y digamos, dotarla de experiencia y de un poco de la visión estratégica de por dónde puede ir el tema. Y luego hacer mi proyecto, que era la X porque tiene 5 cruces, ¿no? Y 5 puntos. Y digo, pues yo me hago muchas pajas mentales, vamos. Digo, vamos a hacer 5. Vamos a ver si llegamos a la tercera, porque en estos años yo ahora si tuviera que decir, bueno, dame algún consejo bueno y tal y igual. Primero, o sea, tú comete la comida que te puedas comer, porque si no te va a sentar mal. O sea, aliméntate, pero entonces yo ahora tengo un proyecto muy chulo que es el kebab, tengo un proyecto muy chulo que es el café, tengo un proyecto muy chulo que ahora os contaré también, que es un huevo, un proyecto industrial fascinante, y tengo lo de Elvira y alguna otra idea que hay por ahí, ¿no? Entonces es mejor ir a tu ritmo y, por ejemplo, cuando me dicen ¿cuántos kebabs vas a abrir? Hombre, caber, si hay 1000 y pico Burger King y hay 100 y pico no sé qué, pues puede haber 200. ¿Cuántos kebabs hay en España? Aproximadamente unos 10.000. Unos 10.000. Entrando en materia del mundo del kebab, que es la primera en la que en 5X Stars, ¿no? Os habéis metido con vuestro nuevo grupo. Quiero preguntarte, ¿por qué no hay a día de hoy una cadena fuerte en kebab? En su día hubo una que era Istambul, ¿no? Que llegó a tener unos 80 locales. Un poquito más. Un poquito más de 80, 90 locales.
que llegó a tener pues a finales de los 2000, ¿no? Más o menos creo, o a mediados un poquito de los más 2000, allá, como en el 2010. Como en el 2010 llegó a tener 80 locales. ¿Qué ha pasado con esta cadena? ¿Por qué está tan atomizado ese sector? Primero, Estambul Doner Kebab, ¿Sí? que yo la conozco bien porque le hice una oferta para comprarles. Entonces, me sé los números. Para meterlo en Comes, ¿no? Para meterlo en Comes, sí, Vale. porque era una cosa que está muy bien. De aquello, tuve la suerte de conocer al que era el director, al CEO, porque había un dueño y un CEO, ¿no? El dueño era un turco, coreógrafo, pero el alma era un chico que se llama Hasso Smith, alemán. Y con él he mantenido y sigo manteniendo una relación como muy, muy amistosa, y además yo le tengo muchísimo cariño, mucho respeto. ¿Y qué le pasó a Hasso? Que cogió una enfermedad mala y se tuvo que apartar. Afortunadamente se ha curado, pero sin Hasso aquello no tenía sentido. Hasso es un alemán que no parece alemán, pero es alemán, ¿sabes? Es como muy alemán, muy de eso, pero tiene toques latinos, digamos. Y esa cadena se ha desintegrado prácticamente. Poco a poco ha desaparecido. Entonces, ¿dónde está el tema? En que, y tú que has trabajado y has tenido intereses en una cadena son operaciones. Si tú no eres capaz de normalizar la operación y tal, es imposible. El modelo que ha quedado en España y que Hasso le dio un poquito la vuelta y tal, tiene dos defectos. Por eso es muy difícil. Bueno, no es muy difícil, es imposible. Que es, por un lado, el pincho. O sea, el pincho es un problema para la escalabilidad del negocio. El pincho es un jamón. Es un jamón. Más, hazte la idea que es un jamón, por eso no ha funcionado 5J y sí funciona Enrique Tomás, ¿no? El pincho es un ser vivo, que es carne cruda, congelada, especiada, que llega a los locales y se asa impunemente delante del público. Entonces, con muchas dudas en cuanto a seguridad alimentaria, claramente. Bastantes. De hecho, cuando nosotros empezamos aquí, se vino a trabajar con nosotros, o nos ayudó como externa, una chica que había trabajado conmigo en Cena como directora de calidad. Vale. Claro, se echó las manos a la cabeza. Bueno, es un tema muy difícil, porque es que es de sentido común, es carne dando vueltas ahí y produce un calor tremendo, un olor tremendo, es complicadísimo. Además, luego cuando termina el día, pues le pasa como a los jamones, son muy similares. Un jamón cuando está gordito, o sea, tú vas a comprar jamón a un sitio de jamones, ¿no? Y entonces hay 5. Y hay uno que le queda la raspa, ¿no? Le queda el codillo nada más y tal. Y hay otro que está como recién empezado. Pues a lo mejor es mejor el otro, pero tú te tiras al que tiene la maza, porque es como más apetecible. Bueno, pero los jamones tienen principio y tienen final, ¿no? Y el pincho de la carne tiene principio y tiene final. Entonces, cuando ya le queda el hierro, sí, bueno, pues también eso hay que darlo de comer, porque si no lo tiras y tal... Pero está más seco y con menos muy sabor. Feo, y muy poco atractivo visualmente. Eso es un tema. Y luego, cuando termina el día, pues te encuentras con una carne a una temperatura muy alta, que eso hay que bajarle la temperatura. Si tú le dejas que se baje poco a poco, pues yo es que visualizo allí todas las bacterias, ¿no? Y cebándose con el tema, entonces lo tienes que meter en un abatidor, el abatidor vale 12.000 pavos, como los bichos son muy grandes necesitas espacio, y una de las cosas buenas que tienen los kebabs es que no necesitas locales muy grandes. O sea, un kebab, no digo la vuestra, ¿no? Sino el típico kebab de barrio que puedes ver en cualquier barrio de Madrid, que además suele estar, ¿no?, regentado por pakistaníes y tal. Por las noches debería congelar esa carne y volverla a descongelar al día siguiente. Sí, pero congelarla, no congelarla, ultra congelarla. Y a toda velocidad. O sea, no se puede bajar la temperatura como tú en tu casa cuando haces unas lentejas y tal y que igual. Pero tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Pero en un tema de cara al público no, porque... Y obviamente esos locales un abatidor no tienen. No lo sé. Yo creo que no, pero no lo sé. Entonces lo tienes que hacer así y luego vuelve a empezar al día siguiente. Luego cada giro que da
se va tostando la carne y tarda como unos 12 minutos en volver a estar preparada para que le quites una capa. Otra capa. Y así, bueno, es que plantear hacer una cadena que es imposible. Y luego el calor que da no te lo puedes imaginar. Y entonces, cuando vas a los sitios típicos, que además que el producto está muy bueno y tal y que igual, son personas que han nacido ahí. Yo creo que tienen esto ya. Callo. Mira, ayer cenando en un sitio, llega el camarero, cuidado, viene con los platos en la mano, y cuidado, que abrasan. Pero claro, él está acostumbrado, por eso los cocineros tienen un tacto diferente porque están hartos y tal. Entonces no es lo mismo eso que tú te pones delante del bicho con un cortador, con una cosa que está a 100 y pico de grados a esta distancia de tu cara, tú te pones malo. O sea, te pones malo y aparte de que es bastante discutible que no te puedan denunciar porque el mundo... por no cumplir las condiciones laborales para poder trabajar, ¿no? Entonces, por eso habéis decidido vosotros, entiendo, eliminar ese pincho para garantizar también esa escalabilidad, ¿no? No lo hemos eliminado, al contrario. Y en eso además Jaso nos ayudó bastante. Nosotros hacemos esa operación en otro lado, ¿vale? Es decir, el pincho, nosotros hacemos nuestros pinchos con nuestra receta y se asa impecablemente y se corta impecablemente con unos robots y tal, porque esa es otra. El pincho, la merma que tiene el pincho, o sea, tú coges, es como un jamón, tú coges un pincho, compras 10 kilos de carne y lo que realmente estás vendiendo al final, pues a lo mejor son 5 o 4,5, porque el resto, entre que lo has cortado mal, entre que se ha secado, entre que lo has tenido que eliminar y tal, es como el jamón. Entonces, si tú el proceso lo normalizas, como tantas cosas, es decir, si alguien piensa que el ketchup lo haces en el local, pues estás equivocado, o el salmón lo hago más en el ese, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que los caldos mejores que hay son los Saneto, mucho mejor que el que hacía mi abuela. O sea, el que una cosa esté sometida a un proceso no significa que sea malo. O sea, el mejor vino del mundo se hace en una bodega, no lo hago yo en mi casa, ni el Pacharán o lo que quieras, ¿no? Estandarizar procesos, ¿no? Es que yo siempre digo, cualquiera de nosotros, tú que eres el más joven, sí, tú a veces dices, oye, ¿qué haría, no? Entonces pues preguntas a tu mejor amigo, a tu padre, o tal y que igual, ¿no? Mi padre se llama McDonald's, ¿no? Yo cuando tengo una duda de algo, yo recurro a McDonald's, porque es la mejor cadena de restaurantes del mundo. No se equivocan apenas. Yo me digo, ¿cuánto debe medir una mesa? ¿No? Pues te vas a McDonald's con 1,72 m. Ya está, no te líes, macho. Eso es lo que tiene que medir una mesa, ¿no? Entonces, la mejor cadena del mundo, porque el producto está totalmente estandarizado y dedican el tiempo a vender y a marketing y a ideas, no a aplastar la carne en el ese, pues habrá que seguir, aparte de que yo vengo de esa cultura, ¿no? Y entonces hemos ido eliminando los cuellos de botella, el producto gana en calidad, porque la calidad es impecable, siempre es la misma, se hace en unos sitios acondicionados para ello, se corta todas las tiras iguales, siempre lo mismo, no hay merma, todo va igual, no, es como el jamón, ya te digo, no es lo mismo cortado así que te den un trozo gordo, otro finito y tal. Ese proceso, pues nosotros hemos llevado mucho tiempo para hacerlo, hemos hecho muchas pruebas y hoy lo tenemos dominado. ¿Y esa expansión que queréis hacer, en qué va? ¿La queréis hacer en locales propios? ¿Os vais a meter a franquiciar? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues yo vengo del mundo de la franquicia, con lo cual el mundo natural es franquiciar. Lo que pasa es que los locales son tan rentables que pide el cuerpo hacer algunos propios más de lo normal, ¿no? Ya veremos. Pero nuestra idea, por ejemplo, este año queremos abrir 5 propios, 10 franquicias. Ya tenemos cerrados para abrir 5 franquicias este año y estamos en febrero. O sea, haremos más o menos. En nada vamos a abrir en Sevilla, en Zaragoza, en Barcelona. Y luego, como hemos conseguido lo muy difícil, ¿no? Que es que los locales, el CAPEX es pequeño. ¿Cuánto más o menos puede costar abrir un local medio? Mira, nosotros acabamos de abrir el de Clara del Rey ha costado 85.000 euros. ¿De cuántos metros cuadrados? Tiene, con terraza y todo, tiene
como 100 metros de local y unos 80 de terraza. El de Narváez, que tiene 72 metros, va a salir por unos 70-72.000. Es decir, números redondos. Maquinaria, mobiliario, todo. El TPV, el cash draw. Un precio metro cuadrado como muy, más muy o bajo, menos 1.000, ¿no? Muy, muy bajo. 1.000 euros metro más o menos. Entonces, si necesitas locales pequeños, porque un kebab no te pide pues, mucho que se come por la calle, se come rápido, se come tal y igual, son locales de 80, 90 metros. Pues te sale por 80, 90.000 euros, más o menos. Te vende medio kilo y te da 100.000 euros. O sea que es un negocio hiper. ¿Y qué coste de producto puede tener vuestro producto? Mira, haciéndolo muy bien, ¿sí? Que es como hay que hacer las cosas. Y dando, sí, cogiendo la mejor calidad, la mejor. O sea, el producto más caro, si no hay mejor, porque no está en el mercado cuando lo esté, además yo con Hasso estoy trabajando en eso, entonces estaremos en el 28 más o menos. ¿Vale? 28%. Uh-huh. Luego, de las cosas que he ido aprendiendo y que recomendaría a todo el mundo, es que a ti te tienen que querer porque lo hagas mejor que los demás, no porque sea más barato. O sea, hay un nivel de precio que es cuando hablemos del café a lo mejor es lo mismo, tú tienes que moverte ahí, pero yo no quiero ser el más barato porque el más barato es una debilidad muy grande porque se me pone enfrente uno que me baja el precio y me ha matado. Nosotros vendemos a un precio de mercado, de hecho mi punto de referencia de nuevo, ¿quién es? McDonald's. O sea, mi competencia es McDonald's. No el kebab de enfrente, McDonald's. Entonces McDonald's te da un menú con un producto de calidad, que es el que acepta la gente, el que más vende, el que tal, pues yo tengo que vender, como soy muy pequeño, tengo que vender por debajo de McDonald's, ¿no? Un X%, esa es mi penitencia, ¿sabes? ¿Y qué opinas de estas cadenas que han salido que dicen un poco que son como kebab premium, ¿no? Jeques, Zorro, que tienen un ticket medio bastante más alto, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor con ellos un durum o un kebab están más por los 12, 13, ¿no? Y dicen que es como más el kebab berlinés o el doner berlinés. Este tipo de... O sea, ¿va a haber como segmentos dentro del mundo del kebab? A ver, lo que llaman el relato, que es lo que hacen los políticos todos los días, ¿no? Tú puedes contar una cosa sí. Y ya está, la has contado. Eso está bien, de hecho ya te digo, nosotros convivimos los ciudadanos con el relato de los políticos, que cada uno te cuenta una cosa y si la cuentan muchas veces y salen mucho en la tele y tal, pues se la puede llegar a creer. Lo importante es la verdad. Entonces, si yo te quiero decir a ti que tengo 25 años, que tengo una melena puta madre y tal, bueno, pues si yo me lo creo, pues vale, pero la realidad es la realidad. Entonces, aquí el tema premium en este producto no existe. Hoy no existe. Y si existe, yo no lo conozco. Ahora, ¿que es un producto que está muy rico? Sí, por la carne, es carne, con salsa, con tal, con cual, el pan. Nosotros estamos trabajando ahora con, no sé si conocéis el mundo de los panes, que al final esto es un bocata. Pues el que en principio hace los mejores panes es un tal John Torres, que es un chico peruano, que hace unos panes que son la hostia. Para distintos tipos de comida. Hace cualquier tipo de pan, te puede hacer un pan de brioche para un sándwich, te puede hacer lo que sea, porque es un panadero. Y entonces nosotros trabajamos con él para que nos hagan nuestros panes. Que un pan libanés, un pan de pita, pues es un pan, que tiene una receta, una fermentación, una tal, pero se puede hacer de una manera o de otra. Nosotros hacemos el mejor, no hay mejor pan hoy por hoy. Carne no hay mejor. ¿Eso es el premium? Pues no lo sé. Yo creo que el premium es Echevarri, eso es premium o los Roca. O tal, ¿no? Qué bueno. Y te quería preguntar, porque lo has mencionado antes, ¿no? Que una de las verticales que estáis empezando a mirar es la parte de café de especialidad, ¿no? Creo que has creado una marca que se llama Cofea, no sé si todavía no la habéis lanzado, entiendo. ¿Cuándo te viene el decir en el café hay oportunidad? ¿Te venía ya porque habías visto en Lizarrán o en otros negocios de lo que mueve, el dinero que mueve? ¿O cuándo dices, ostras, en el café de especialidad hay una oportunidad? Pues como todo hay un punto donde se incendia la cosa o sale la primera llama, que es cuando
tuve la suerte de conocer a los hermanos Ulich, que son los de Origen. Me los presentaron, son unos chavales fenomenales que tienen tostadores, tienen producción también en Latinoamérica, etcétera, y entonces ahí empezó pasa como con el kebab. Yo cuando lo he montado no me había comido nunca ninguno, ¿vale? Y el café, aunque sí tomo café, pero no me había planteado. Yo sé que a mí me gustaba mucho el de Mallorca. Yeah. Y sé que el café en los bares es muy malo, en general. Sí. Y sé qué tal. Pero yo no sabía lo que era el café especialidad. No lo sabía. Y me he ido enterando, ¿vale? Y entonces lo que sí me he dado cuenta es que hay un mercado muy grande, que lo hemos estudiado, estamos en ello. Decía que el café es un producto tan potente como puede ser el pan, ¿no? En el caso de levadura. Entonces, en España se consumen 24.000 millones de tazas. 24.000 millones es un huevo de tazas. De tazas de café al año. Al año, en la calle. Entonces, el café se vende de los 300.000 sitios de hostelería, yo creo que en casi todos. En los 220.000 bares, más en las pizzerías, restaurantes y tal. Sí. Pero en general es muy malo. Es muy malo. Y entonces ahora hay una tendencia que es hacer un café bueno, que con el origen del café de especialidad, que es arábica, con tal y que cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo que me he recorrido, creo que todos, debo tener la atención bastante más porque tomo café, o por lo menos hago como los del vino, lo es y lo escupo. Que no hay ningún hecho diferencial, o sea, todos son buenos. El café de Sira es bueno, el café de Ola Café es bueno, el de Discrema es bueno, todos son buenos. Eso es como condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Hay que rentabilizar. Sí, no, ¿en qué se diferencian? O sea, tú tienes que conseguir, cuando quieres hacer una marca, tienes que ser diferente a los demás. McDonald's es muy diferente a Burger King. Se lo preguntas a un chaval y te lo dice a la primera, ¿vale? Y Telepizza y Domino's son muy diferentes. Totalmente. Y tal y que cual. ¿En qué se diferencia uno del otro, del otro, del otro? Yo personalmente creo que en nada. Porque todos tienen, o sea, yo si voy por la calle y veo un Ola Coffee, sí, me meto porque sé que el café está muy bueno. Sí. Y el de Discrema también, sí, pero nada más. En lo demás, vale, me motiva cero, porque son locales limpios, sí. El personal es amable, sí, en todos. El suelo tal, sí. ¿Y en qué se le puede dar una vuelta? En nuestra fórmula. Que en eso estáis, ¿no? Eso estáis diseñando. ¿Ya lo tenéis? Sí, yo luego te lo cuento cuando cerremos la esa, porque si no les damos... Que si no les dais ideas, ¿no? No, pero hay un camino, vamos. Nada más que, por eso es importante, o sea, a ver, yo soy una persona que llevo muchos años, con lo cual tengo mucha experiencia. La experiencia está sobrevalorada, y todas las personas mayores tenemos que hacer un ejercicio permanente. Tienes que hacer dos o tres cosas. Una, rodearte de gente joven, que eso es vital, porque son los que lo que te decía antes de la inteligencia artificial y tal, para no creerte que te lo sabes todo. Tú te sabes una cosa. Si te la apoyas con gente fresca, pues la cosa cambia. Lo que pasa es que la gente muy joven tienen un defecto en general, que no leen, joder. Y un día en Comes, en la oficina, no sé cómo salió el tema del aeropuerto de Madrid, el de Adolfo Suárez, y le digo, ¿sabéis quién era Adolfo Suárez? A la gente de la oficina, Y dice uno, el del aeropuerto, ¿no? Digo, ya, pero ¿qué hizo? Ni idea, no lo saben. No lo saben porque no leen y tal. Bueno, es un drama, lo de la falta de ortografía. Entonces. Pero tienen más creatividad que... Pero bueno, son mi cliente, son mi target, ¿vale? Entonces te tienes que apoyar mucho en ellos y luego tienes que hacer un ejercicio permanente como de desaprender de lo que pasó y te tienes que quedar con la experiencia. La experiencia buena aplicable a aquella cosa. Yo llevo muchos años trabajando, he trabajado en empresas muy grandes, con gente muy buena y he aprendido mucho. Entonces, en el caso del café, yo desde el principio he visualizado dónde está la cosa, por eso me he metido. Y en ello estamos. Y el kebab, yo tenía claro desde el principio que el hecho diferencial era acercarte a ese mundo de la limpieza, la seguridad alimentaria. Mejorar la operativa, ¿no? Y luego no ser talibán. Es decir, nosotros vendemos cerveza. Bueno, nosotros esta Navidad hacemos ediciones especiales de producto y tal. Hicimos uno de cochinillo, ¿vale? El propio Jasso,
cuando se lo dije... Se echó las manos a la cabeza. Dice, no sé si te está pasando, es que nosotros no somos musulmanes, ni tenemos nada en contra, ni nada, o sea, hacemos la carne nuestra halal y tal, pero ¿por qué no puedo poner bacon como topping en un... ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que no? No puedes poner queso de cabra, puedes poner queso de cabra en una hamburguesa. Entiendo que porque tu cliente objetivo, además, no es una persona musulmana. Claro. Nosotros vendemos a la gente, y si entra un musulmán, pues no va a pedir normalmente, no creo que... Porque hay una oferta para todo el mundo. Claro. Pero que la gente joven está acostumbrada a la mayonesa de bacon y a los 4 quesos y tal y que cual y al queso feta, pues ¿por qué no se lo vas a dar, no? Y en el tema del café, es un mundo apasionante, primero porque es muy grande, y creo que al igual que ocurre con el kebab, hay un hueco para el cliente que necesita una cosa y no se la está dando a nadie. Vale. Por eso nos vamos a meter. Y esa tercera pata que mencionabas de vuestro nuevo grupo, que decías que podía tener algo relacionado con el huevo, ¿qué tiene el huevo? Entiendo que tendrá unos márgenes muy altos, ¿no? El huevo, por eso han salido tantos sitios de brunch. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. No, es un proyecto industrial que consiste en que el huevo, volvemos a lo mismo, ¿no? El huevo, en el mundo se consumen 1,5 billones de huevos frescos al año. En España 12.000 millones de un huevo, como el que te comes en tu casa o tal, ¿no? Cuando vas a los procesos que yo conozco, que son los de la hostelería Horeca organizado, sí, las instituciones y tal, el huevo, no sé, en un avión, en un tren, no puedes comerte un huevo porque el riesgo de salmonelosis sí, es muy alto. Entonces, pues ahí aparece de nuevo una oportunidad. Y esa oportunidad es conseguir pasteurizar el huevo, es decir, eliminarle de nuevo todos los riesgos de la seguridad alimentaria y que el huevo sea un huevo de gallina. Sepa, no, que sepa y que, o sea, comes con los ojos, con la boca, con la nariz, con tal. Entonces, un huevo es un huevo en el momento que abres la yema y fluye, ¿no? Puedes mojar patatas y pan y tal. Entonces, la pasteurización de un huevo consiste en que cuando lo pasteuriza, que tiene que alcanzar una temperatura, la yema se cuaja y ya está. Se hace casi como cocido. Bueno, pues el invento ha sido conseguir pasteurizar un huevo y que la yema esté líquida y que no tiene ningún riesgo, tiene su fecha de caducidad primaria, la secundaria, la tal. Es un tema que no existe en el mundo. El problema es que la vida da para lo que da, lo que decía antes. Que tú no te puedes dedicar a hacer todas las cosas a la vez porque revientas, claro. Pero ese proyecto es, de hecho, dentro de nada lo veréis en aviones, en trenes, porque el único huevo que se ha conseguido medio comercializar ha sido uno congelado, vale, que vende Gulas, que para la foto de la hamburguesa, por ejemplo, Burger King lo usa, pero es un huevo que vale para la foto porque luego no tiene yema, la yema es sólida. Pero claro, en una cosa con tanta capa de comida, pues no te enteras. No te das cuenta, pero es como lo del premium. No te das cuenta, pero te das cuenta. Que ese huevo no tiene eso. Y hemos conseguido, de hecho nosotros lo vendemos en los kebabs. Y el huevo moja patatas, lo vendo todos los días, vamos. Y Elvira lo vende en sus locales. O sea que ya tenéis un prototipo, digamos. Sí, ya lo tenemos. Ahora hay que hacer el proyecto, claro. Y por volver un poco al tema de la franquicia, ¿no? Que es un tema que siempre interesa mucho y muchos restauradores, o sea, mucho, digamos, concepto nuevo que le va bien, ¿no? Enseguida le viene la idea de, oye, pues quiero franquiciar o voy a franquiciar, ¿no? Es decir, esto hay que tener cuidado, quiero decir, necesitas primero tener, obviamente, un rodaje, un modelo de negocio probado para poder ponerte a franquiciar. ¿Esto cómo lo ves? ¿Por qué? Bueno, una mejor pregunta. ¿Por qué una parte de la población tiene tan denostado el modelo de franquicia? Claro, porque, vamos, el modelo de franquicia es óptimo. Es como estudiar, o sea, hay unas personas, McDonald's de nuevo, ¿no?, que consiguen normalizar algo, que no sé si llegasteis a ver la película de McDonald's. Sí, es buenísima. Vale, pues lo que han conseguido es eso, ¿vale? Lo que pasa es que luego ha habido malas prácticas, como tantas y tantas cosas, que al final a la población, bueno, que eso es verdad, es franquicia porque está mal llevado. Es un problema
de reputación, ¿no? Sí, por un lado reputación y por el otro vuelvo a lo de antes, lo de el premium o no premium, es la verdad. O sea, si tú quieres franquiciar, es lo mismo. O sea, yo ahora quiero franquiciar y es como si quiero dar clases. Si yo quiero dar clases, para mí mis alumnos son muy importantes. No les puedo engañar, les tengo que decir las cosas como son. Si me preguntan, orientarlos, soy entrenador de tenistas o de lo que sea, ¿no? Entonces es un tema de rigor. Lo primero, tú tienes que tener tus locales y experimentar en tus locales y tener claro que tus locales son muy, muy rentables y que la operación la tienes dominada y que eres capaz de meterla en un manual. ¿Y qué tal? A partir de ahí, pues empieza el proceso, ¿no? En el caso nuestro, hombre, es más fácil porque conocemos mucha gente. Y porque lleváis franquiciando. Sí, y yo el equipo lo he montado con personas que vienen de cadenas, que tal, con lo cual el arrancarlo lo tenemos garantizado. Pero a partir de ahí, y ayer cerramos un acuerdo con unos de Barcelona para abrir 5, que yo le digo, primero abre 1. O sea, hay uno en Madrid que hay que abrir 12 y uno en Barcelona que quiere abrir 5. Y yo, encantado, 5, no 50, ojalá. Pero vas a abrir el primero. Y vamos a ver si en el primero tú estás conforme con el concepto, con nosotros. Le ganas pasta. Si le ganas pasta, abrirás el segundo. Y no te atragantes, que aquí hay espacio para... Porque otro franquiciador podría coger y decirle, venga, vale, adelántame el canon de entrada de los 5 que quieres abrir, ¿no? Que eso sería un poco una mala praxis. Claro, yo no quiero que me adelanten nada. Quiero que abra uno. Y yo me comprometo y se lo pongo por escrito y tal, pero no me tiene que dar dinero. El que le tiene que convencer soy yo. A partir de que él gane dinero, yo en el primero además le ayudo en lo que quiera y tal. En el segundo, como gane dinero, ya no le ayudo. Ya tiene que pagar, coño, porque es como los médicos, como tal, las cosas tienen su precio. Y si él gana dinero, o sea, es mejor tener 50 muy buenos, que ganen mucho dinero los 50, que tener 200, de los cuales la mitad están así. Entonces hay que hacerlo muy bien. Definir muy bien el franquiciado. Tiene, como todo en la vida, como las personas, los amigos, las parejas, los tal. Por mucho que hables, luego como la gente evoluciona, le pasan cosas y se puede torcer. Pero tiene que ser alguien que sepa que la disciplina es esa, es como los futbolistas, ¿no? Pues en el Madrid, pues todos van vestidos igual. Uno lleva la camiseta corta, la otra larga, por fuera, por dentro. El Bellingham se raja las medias porque dice que así, hasta ahí sí, pero el pantalón y la camiseta es del mismo color. Y el número que le ponen es el que le ha tocado, el 9 o el 35. Y esto es lo mismo. Y a partir de ahí, si eso lo haces bien y tu equipo lo tiene claro y son buenos profesionales y tal y que igual, y vives para los franquiciados. O sea, yo en los franquiciados que yo he tratado, algunos han dormido en mi casa. O sea, si vienen a Madrid, pues yo les saco a cenar y tal, y para que se ahorren el hotel, pues en mi casa, yo tengo una casa muy, muy grande y tal y que igual, pues les doy para dormir ahí. Bueno. Hay uno que el hijo se separaba, ¿no? Entonces me pide el padre que si podía hablar con el hijo, se hace un poco de psicólogo, pues como persona mayor, decir, oye, piénsatelo, macho, porque luego es un lío, separarse está bien si te tal, pero que tiene sus consecuencias, que no te haya dado un calentón con una que se ha cruzado por ahí y te vas a cargar tu familia, tus hijos, tu tal, macho, o sea, vamos a reflexionar, vamos a hacer las cosas bien y tal y que igual. Y eso no tiene que ver con la franquicia, pero eso llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero eso te afianza mucho la relación. O sea, que haya una relación personal. Y chicos, si puedo llegar a 100, 2000, yo como 2000 no aspiro a tener ni nada, ¿vale? Pero hay una frase que a mí la conocí, me gusta mucho, la pongo como el ejemplo contrario, ¿no? Que yo creo que es la cadena con más locales del mundo, que es Subway. Y el dueño y fundador, que se llamaba Fred De Luca, que falleció, él decía que un mono con un cheque es un franquiciado. Ese era todo lo que exigía. De rigor, era que venía un tío con la pasta. Joder. Bueno, pues también hizo 30.000 locales, que no está mal, pero el nivel de exigencia. Pero cada uno juega de una manera. Mi modelo es ese.
Te quiero decir, vamos a ir terminando la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas. Las de Broncano. Las preguntas de Broncano. Pues, una es, si solo pudieses comer un tipo de comida el resto de tu vida, ¿cuál sería? Algo que tuvieses que comer para desayunar, para comer y para cenar. Patata. ¿Patatas? Una patata, sí. O sea, no podría comer todos los días angulas, ni percebes, ni centollo. ¿Patatas? Sí, yo creo que una patata cocida. Yo creo que es además lo he pensado a veces, yo creo que lo que sí, más o menos un coñazo, pero dentro del coñazo, pues vale. No te afecta negativamente a la salud, claro. No. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Hay dos. En España, sin ninguna duda, Echevarri. Y en el mundo, también sin ninguna duda, Alinea de Chicago. En Chicago. Ese es acojonante. Qué bueno. Y la última pregunta sería, ¿a qué hostelero te gustaría que trajésemos al podcast? ¿Qué directivo o fundador de alguna cadena, de algún grupo, de algo? Puede ser pequeño, puede ser grande. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí? A dos, también, así eliges, ¿no? A uno grande y uno pequeño. Yo creo que del mundo este nuestro, la persona que yo más admiro y que creo que más sabe, el más listo y el que lo hace mejor, sin ninguna duda, es Gregorio Jiménez de Burger King. Sí. ¿Vale? Que yo creo que de Gregorio se puede aprender mucho. No, por supuesto, yo le conozco mucho a Ferran y a los Roca y tal, pero yo creo que la historia de Gregorio sí es muy, muy interesante. En cuanto a restauración organizada, ¿no? Sí. Y en cuanto a la otra, ¿sí? Yo creo que Sandro y Marta, los del Paraguas. El Paraguas, el grupo porque del Paraguas. También ellos le han dado la vuelta a una cosa, la han elevado a los cielos y además yo creo que no es Sandro o Marta, son los dos juntos. Yo creo que ellos han conseguido algo que es dificilísimo en la vida. Qué bueno. Y Elvira también. Elvira porque tiene una historia. Elvira de Lecoq también sí. le tiraremos la caña, sin duda. Manuel, muchas gracias por haber venido a Historias para Llevar, un podcast de Embapro. Ha sido una charla genial. Estoy seguro de que muchos de los que van a ver este podcast van a aprender muchas cosas de aquí y a llevar al kebab a lo más alto en España. Sí, además que yo creo que lo merece, ¿eh? Lo merece, la gente lo merece. Merece comerse esa comida de una manera sana y diferente y divertida y segura. Sin marcianadas, ¿eh? Pero sí. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Okay. Gracias.